La historia siempre tiende a repetirse, y a veces de manera muy oscura. Durante los tiempos del Imperio Romano, los católicos eran perseguidos y ejecutados de las formas más terribles. Es increíble imaginar que el hombre haya aprendido esto tras este trágico episodio. ¿Y por qué nunca nos presentas? Porque voy para allá. Es el intro. Sí, ese es el intro. Por eso la historia siempre se repite. Sí. En Área 52. De este trágico episodio de la historia del ser humano. Pero lo cierto es que aquellos que fueron víctimas pronto se convirtieron en el terror, en los verdugos, y solo algunos años después, el Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de creyentes alrededor del mundo. Pero con tanta historia en sus paredes, tiene capítulos atroces de injusticias e impunidad. Para muchos, esta historia comienza en la Inquisición, y con la pedofilia, para estos dos temas, son solo los dos temas principales. Pero pregunto, ¿y qué hay de otros casos poco conocidos y que a la iglesia no le gusta reconocer? Área 52, el día de hoy estoy con el invitado especial, Hugo. Saluda a la cámara, Hugo. Muchas gracias por la invitación, y pues espero que les guste lo que les traemos ahora. Esperamos que lo disfrutes, Hugo. Okay, y pues estoy con mi copresentador, Israel. Gracias, gente. El caso de hoy es tan intrigante, raro y fuera de esta realidad, que tuvo la dignidad de entrar en nuestro canal. Y hoy tendremos el gusto de narrarte lo más relevante de este caso, paso a paso. Así que prepárate un sándwich, un burrito o simplemente agarra tu cerveza y acompáñanos en esta extraordinaria travesía, porque ya estás dentro del Área 52. Comenzamos. Hoy vamos a tocar algunos de los temas pues más, digamos, poco conocidos de esta pues digámosle, ¿cómo les gustaría que le llamáramos? Mafia, iglesia, Vaticano, Es una secta. Una secta. Tiene de todo un poco, ¿no? Tiene distintos matices, desde pues personajes que pues no conocemos al 100, pero que pues toman decisiones muy importantes. Hay cardenales, hay arzobispos, ahí está la orden del Papa. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primer tema? Este tema habla de los castrati, el cual habla de un artista que solo podría existir en la época del oscurantismo, ya que hoy en día sería todo un escándalo. La razón es tan dolorosa como de sentido común. Los castrati era a quienes de niños se les sometía a una castración. ¿Han escuchado ustedes hablar de este tema? La verdad yo no. ¿Nunca habías escuchado? Es nuevo para mí eso. Yo sí, de hecho, se oye que a la gente que más castraban niños, y más que nada era para mantenerle su voz frágil y aguda. Y pues siguen siendo castrosos, ¿no? Sigue siendo castroso. Llegan y para su diezmo. Es decir, ellos no son así. Ellos te lo piden sí, a fin de año. una vez al año, ¿no? Algo así, un sobre. Te llega un sobrecito en diciembre y que le pongas lo que tú quieras y puedas. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, si comparamos, sin hablar de... Bueno, voy a tocar un poquito el tema de los cristianos. De los cristianos. Con los católicos, yo respeto las religiones o lo que tú creas. En este caso yo soy totalmente ateo. Y pues se me hace un poquito injusto el hecho de que pues si la iglesia católica pide una vez al año su diezmo y el voluntario, en la iglesia cristiana casi creo que lo hacen pues cada vez que vas, y es el 10% de tu sueldo o algo así. Conozco dos tipos de sectas cristianas. Una te cobra el 10%
a fuerzas de cada semana. Cada semana. De cada semana. Y si no lo pagas, te lo apuntan para la semana que entra. ¿Es en ¿Es como serio? ir a la tienda de barrotes? Sí. ¿Te lo anotan? Sí. Y hay otra que sí te es voluntario. Podría ser tema para otro día. Tipo católico. Sí. Ok. Bueno, en este caso no me gustaría preguntarle si pertenecen a alguna religión, porque a lo mejor nos meteríamos. ¿No perteneces a ninguna religión? ¿Eres ateo? Gnóstico. ¿Gnóstico? Sí. ¿Crees que sí la naturaleza viene de algo? ¿Crees que hay un Dios? Más nos... No un Dios, tal vez sería como, no sé, algo. Algo. No lo puedo explicar. Hay un algo, Sí, ¿no? sí, o sea, no lo puedo explicar, pero Es una fuerza Sí. tremenda en el cosmos. Hay un creador. sí, Hay algo un nos creó. porqué. Sí, Hay un porque no creador. creo que sea ahora en la casualidad. Sí, ¿sabes cómo? Interesante. Es decir, se les quitaban los testículos y pues quién sabe qué más, no sé si todo el winning, tal vez, y hasta pues les quitaban el pene, con la finalidad de que conservaran por siempre una voz aguda y delicada, que sirviera para cantar temas, la mayoría de las veces a gente religiosa. Con estos temas se deleitaba a reyes, nobles y a gente con poder dentro de la iglesia. Para darnos una idea, les voy a agregar de fondo al área 52 un pedacito de una canción que canta un adulto, pero en este caso pues parece voz casi de niña, es una voz demasiado aguda, algo así. Ahí es algo raro. ¿Por qué castrar a un niño si la niña ya tiene la voz aguda de nacimiento? Buen punto. Sí. ¿Por qué no utilizar niñas? ¿Por qué no utilizan niñas para los cortes? De hecho- Bueno, en aquellos tiempos estaba prohibido. Las mujeres no entraban ni a la iglesia, yo creo. Yo creo que sí, era algo Sí, de hecho. únicamente y Ajá. meramente para los hombres. Entonces es un tema bastante controversial. Ahorita yo creo que la iglesia ya está muy moderna. Ahorita llegamos a ese punto de que incluso ya tienen un telescopio. El Vaticano mandó a construir un telescopio pues de bastante alcance, digámoslo así. Ahorita llegamos a ese punto. Ese pedacito que les acabo de agregar en el video está cantando pues un adulto y pues parece voz de niña. Algo así como el Justin Bieber de ahorita. El cantante lírico que acaban de escuchar se llama Alessandro Moresi. Él fue el último castrati de la historia. Él murió en 1922. Había un grupo de la iglesia en aquellas épocas en las que pues este grupo de la iglesia iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para reclutar niños que cantaran bien. No está de más decir que la iglesia pagaba buenas cantidades de dinero a los padres de estos niños para que accedieran a la castración. Yo creo que controversial el tema, sí, el hecho de que le pagaras a los papás de estos niños y que obviamente accedieran porque era una pobreza brutal en aquellos tiempos. Ahorita también hay pobreza, pero yo creo que en aquel entonces cuando andaban descalzos había pestes, Europa es muy fría. Pero aparte de otra cuestión, ¿qué pasaba si te negabas? Pues yo creo que nada, porque podías hacer un escándalo. Bueno, es que no menciona lo que investigué, más bien dice, le pagaban, accedías. Yo he oído por ahí que te lo robaban a la fuerza si no accedías. Pero, pues, tanto O sea, el hecho de que te hicieran un ofrecimiento era mera cortesía, ¿no? yo digo que más que nada era para no verse mal. Algo así. Sí, para no decir, no, pues llegó el niño y me lo llevo. Llego, agarro el niño y me lo llevo. Se tiene que compensar una cosa con otra. Sí, Se tiene sí, que compensar para una no cosa verse con mal. otra. De aquí lo que proseguía es que llevaban a los niños a un estricto conservatorio y proseguían con el acto de castrarlos. Se les daban después de esto clases de canto y demás, de educación, etc. Pero incluso en aquellas épocas era visto como algo grotesco. Los sacerdotes, sin embargo, lo tenían todo cubierto y además dejaban como encomienda a los padres de los niños que si alguien del pueblo llegaba a investigar, le dijeran que al niño le había mordido el pene un marrano. ¿Alguna vez les ha mordido el pene un marrano? Gracias a Dios no. A mí tampoco. Va a ser muy doloroso, ¿no?
Antes de proseguir con el próximo tema, ¿qué les pareció hasta ahorita este tema de los castrati? Yo pienso que Está interesante, ¿eh? pues al menos yo no expondría de esta manera pues a ninguna persona, ya no digamos ni a mi familiar, Sí, mucho menos a mis hijos. No, obvio no. No, está interesante. Está muy, muy interesante. Yo no lo he escuchado, la verdad. ¿Nunca habías escuchado de los castrati? No. No, la verdad. Hay un cantante lírico, tienes que ver el video cuando salga. El capítulo. Tienes que ver el capítulo para Ok. que escuches el Es canto. que se le queda la voz muy aguda, Sí. demasiado aguda. Como una Sí. niña de 10 años hace cuenta que está cantando De por vida. de por vida. Porque es una persona ya. Sí. No sé si funcionaría en adultos. Si por ejemplo ahorita nos castraran. No creo, ¿verdad? Porque pues ya no No, porque ya están están. desarrollados los cuerdos Sí, vocales. sí, yo creo no, pero. Ok. Prueba. Ahí va. Muchos creemos, o al menos hemos visto, que el marketing se desarrolló en el siglo XX, pero no. En un sentido más abstracto y antiguo, el marketing es casi tan viejo como la civilización y la política misma. En la era del oscurantismo, la iglesia, otros poderes de gobierno y demás se ocupaban de mantener a la población lo más ignorante posible, ya que se habían dado cuenta de algo tan grande que aún hoy en día le sigue sacando provecho. A una persona ignorante es más fácil de controlar, según las palabras de algunos arzobispos de aquellas épocas. Es algo increíblemente efectivo y con lo que el Vaticano se hacía día a día de nuevos adeptos, ya que en las iglesias desde aquellas épocas recurrían a los ventanales o vidrios tan altos y llenos de colores. ¿Alguna vez ustedes han entrado a alguna iglesia y pues ven un ventanal tremendo de varios colores? Está De ahí- hecho, los colores son figuras, son santos. Son santos, son apóstoles, son santos, son etcétera, ¿no? A mí sí me ha tocado en algunas ocasiones entrar a alguna iglesia y ver pues estas ventanas gigantes que pues ahorita si es la primera vez que los ves y tienes 10 años pues te asombran un poco, pero pues ahorita ya de adulto no tanto. No, En, no, ya no. en aquellas épocas que no existían redes sociales, internet, televisión y tu vida pues era de pueblo, era algo magnífico, ¿no? Era ir a encerrarte ahí, escuchar, creer en algo y ver aquellos ventanales, pues era la hostia. Ten en cuenta que en aquellas épocas, hace siglos, para unas personas sumamente pobres, que nunca habían salido de su pueblo y que nunca habían visto este tipo de ventanales, era algo casi divino, algo que estaba al nivel del paraíso. Y los ventanales resaltaban aún más cuando entraban los rayos del sol. Voy a poner una imagen mientras narro esto para que mucha gente sepa de qué estoy hablando. Si ustedes, pues, en la iglesia cristiana usan ventanales. No usamos Únicamente la católica. La católica. O sea, este tema es exclusivo del Vaticano, por así decirlo, ¿no? Prácticamente. Sí, Sí, Entonces, la iglesia cristiana no para... utiliza imágenes. en su mayor parte. ¿Cuál vendría siendo algo así como el punto de marketing de los cristianos u otras religiones? Bueno, en la iglesia cristiana a mí me tocó ir una vez en Estados Unidos y era como una tipo banda de rock. Entonces llamaba mucho Se la usa mucho ya. Como a mí me gusta el rock, pues me llamó mucho la atención. Ya me quería inscribir. Dije, ¿a qué hora se empieza el slam aquí? Oye, qué buena pregunta. ¿Qué es lo que jala adeptos en En otras religiones. el cristianismo? Sí, está. Si ustedes saben de alguna otra religión que tenga algún tipo de marketing para jalar gente, que no sea ir a tocar la puerta de tu casa los domingos con un volante en mano, déjanoslo saber por favor en la caja de comentarios. El Vaticano mandó a fabricar cientos de miles de estos ventanales, pero no porque les gustara este tipo de arte, sino porque le estaban vendiendo al pueblo una idea de un paraíso utópico. La idea de un paraíso sin pobreza, de un paraíso reluciente y sin límites.
¿Cómo vieron este caso del marketing del Vaticano? Pues estamos hablando de que será en el siglo XI, siglo X, siglo XII. Más o menos, Aproximadamente. Pues igual de interesante que el anterior, porque uno pensaría, bueno, en este caso yo pensaría que es como nada más por estética de la iglesia, que se vea bonita, Hoy en día es pero lo hay un que trasfondo, o sea, Hay un trasfondo, hoy en día es lo que vemos, nada más por estética. sí, de hecho. Sí. pero en aquellas épocas era algo. Es como si algún sacerdote hiciera un podcast en aquellas épocas. Sería algo nuevo. Sería algo nuevo y llamaría a muchos adeptos que pues no van a la iglesia y no tienen tiempo para ir. De hecho, pues ya los padres hoy en día televisan las misas, lo suben a redes sociales. ¿De veras? Más manera, sí, manera de jalar gente. ¿De redes sociales? ¿En redes sociales? Sí. No sabía esto. Había visto que salían en canales de televisión, pero no en redes sociales. Sí, Pues se tienen que adaptar, ¿no? También Sí. a la Son estos tiempos. sí. tiene que mejorar el marketing. Ujú. Cuando se habla de los secretos y escándalos del Vaticano, se tiende a revivir hechos históricos. Pero ¿qué hay de hechos un poco más recientes? Un hecho de mafia en el que el Vaticano se vio envuelto. Para ser más precisos, de la Cosa Nostra de Italia, entre otras. Hay algunos lazos documentados entre el Vaticano y la mafia italiana. Esto se cree con el fin de hacerse de más riqueza y que sea por debajo del agua. Tanto así que se demostró en el siglo XX este nexo, con el hecho de que la mafia italiana declaró que tenía nexos con el Banco del Vaticano. O sea, en este caso agarraron a algunos individuos de la mafia, fueron a dar a la cárcel, les hicieron soltar la sopa, y pues ya sabemos con... Sí, el Banco del Vaticano era el lavado de dinero de la mafia italiana. Sí. Sí, ahí lo guardaban para que nadie lo buscara. lo buscaron. Sí. Y pues se sabe que Cobraban una comisión. cobraban una comisión y pues estos personajes que fueron detenidos, no sé si eran principiantes o de plano, pues soltaron la sopa, soltaron toda la sopa. Y tenemos que tener en cuenta que esta, como muchas otras mafias, extorsionan, matan, promueven la prostitución y obviamente manejan droga. Fue más que obvio, ya que generó en su tiempo un escándalo. Aún hoy en día, los más altos mandos del Vaticano siguen invirtiendo tiempo y recursos para eliminar este penoso acontecimiento de su historia. ¿Habías escuchado, Hugo, de nexos del Vaticano con la Cosa Nostra? Eso sí lo había escuchado y pues desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y pienso yo que también en estos tiempos sigue siendo lo mismo. La iglesia está Fíjate que involucrada yo con- creo que también sí, yo creo que sí, porque ya el hecho de que te estén pues cobrando un diezmo, que te estén invitando a que inviertas tu dinero, o en el caso de otras iglesias que ya incluso hasta ponen un monto específico de cuánto quieren. No sé si ustedes habían escuchado, esto no lo escribí aquí, pero no sé si ustedes habían escuchado, voy a investigar en qué parte de la Biblia se habla de la... Se habla del diezmo. Sí, se habla de un diezmo, pero también se habla de la prostituta de Roma. Porque en aquellas épocas, pues los romanos eran los que rifaban y controlaban. Cuando ¿Hasta la pasaron- Sí, hasta la fecha. Entonces, casi creo yo que la prostituta de la que habla la Biblia, que es la prostituta de Roma, pues yo creo que vendría siendo algo así traducido como al Vaticano. De hecho, Yo creo que sí. Pues se está- refería a la iglesia. se refería a esta Área 52. Quiero dejar muy en claro que no estamos intentando hablar mal de algún dios o intentar hablar mal de Dios, del que ustedes crean, el que sea. Lo que estamos intentando es salir de la caja para que te plantees una idea de que hay instituciones, sectas, mafias, como lo es el Vaticano, que únicamente lo que quieren pues es robarte el dinero y no que no creas en Dios. Eso es algo totalmente distinto. Hay también un hecho que llama la atención. Si bien no es tan grave como los nexos con la mafia, es un hecho que no se hizo tan público y el Vaticano se ha encargado de no hablar mucho del tema.
Se trata de una figura muy famosa aún en nuestros tiempos. Fue un escultor, pintor y arquitecto. Según muchos historiadores, ha sido el más grande de la historia. Era tan bueno en cualquiera de las tres ramas que acabo de mencionar, que incluso en su época, la época del Renacimiento, cuna de varios escultores, pintores y los mejores arquitectos. ¿Estamos hablando de Da Vinci? No. Nadie lo pudo igualar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Miguel Ángel. Ok. Pintor, escultor y pues bueno, le hacía ahí de Todo. de todo un Era un poquito. todólogo de aquellos tiempos. Era un todólogo. Estamos hablando del hombre que ideó y pintó la Capilla Sixtina. Pintó también el célebre cuadro del nacimiento de Adán, que es este donde se está tocando Dios con el hombre. E hizo el David de Miguel Ángel, que actualmente está en una galería en Florencia, que es este tipo que tiene así como algo echado al hombro y está totalmente desnudo. Es una escultura blanca. Solo por mencionar las más célebres. Estas tres obras que acaban de ver ustedes en pantalla fueron ideadas y creadas por una sola persona. Solo había un pequeño detallito, un detallito chiquitito, que para nosotros hoy en día no representa ningún problema. Y yo creo que ya tampoco, pues ya no representa ni siquiera tabú. Pero en aquel entonces sí. Y era el hecho de que Miguel Ángel era homosexual. No sé si ustedes habían escuchado. Sí, muy poco, pero sí. Yo también había De escuchado hecho, muy poco. creo hay varias series de televisión, algunas, donde lo ponen como homosexual. Bueno, es que no es tanto que sea homosexual. Si te vas a aquellos tiempos, Era un caos, ¿no? Era un escándalo. por decir, ya llegando así, hablando del tema, te vas a los Borgia, pues ahí no es tanto que sean homosexuales, sino que toda la gente es bisexual. Ok. Es que es Los una Borgia serie. es una serie de televisión No muy la he famosa. Habla del Vaticano y todo lo que el Vaticano hizo para encubrir, no, cómo agarraron poder ellos. Era una familia, creo que era hasta de pobres, y llegaron a poner un papa en la iglesia católica del poder que llegaron a tener. Wow. ¿No han oído los Borgia? No, nunca la he visto. ¿Tú la has visto? No. La he escuchado comentar, no la he visto. Sí, los Hay que Borgia. buscarla. Nunca la había escuchado, pero yo creo que sí, para un capítulo posterior, porque hay temas, o los temas anteriores, o los que vienen después, tienen muy poca tela de dónde cortar. Te pones a buscar en YouTube, en Google, y hay muy poca historia de dónde Sí, narrar. sí, el Vaticano trata de encubrir todo lo que hace mal. Pero el Vaticano tiene demasiadas historias y anécdotas de Pero así todo como lo que... tiene historias, también es una institución muy poderosa. Es una institución muy poderosa, es una... Yo quiero llamarle secta mafia. Es que es una secta, Es dejémoslo una en secta, secta. dejemos secta. De hecho, yo digo que es la secta más poderosa de todo el mundo. Prácticamente lo mueve. Sí, prácticamente el Vaticano ahorita mueve el mundo. Sí, yo creo que sí. A un lado de los judíos, va, que se siguen rebelando y no se dejan. Por eso existe la Guerra Santa y todo esto. De hecho, por eso hay guerra en el mundo nada más, entre católicos y judíos. Los musulmanes no se pelean tanto, si digo que si no los tocas. Pero Bueno, entonces- no, es que bueno, yo vi un documental hace poco, hacía grandes rasgos, bueno, no es un documental, es una entrevista de una cédula, se le puede decir así, de musulmanes en España. Y según ellos, en la guerra de los 700 años de los otomanos que fue en España, pues ellos quieren retomar desde Turquía, yéndose por el mar, toda esa zona, ciudades, pueblos, etcétera, hasta España, y quieren hacerlo estado musulmán. No importa que corra la sangre que tenga que correr, entonces yo creo que sí Sí, van pero, también buscando un poquito ahí la guerra. por si hoy en la actualidad, tú oyes terrorismo y luego los musulmanes, pero recuerda que el terrorismo lo inventó Estados Unidos, no los musulmanes. Entonces ahí es donde... Y los Estados Unidos, hazle cuenta que el que no es católico es cristiano. Entonces es Sí. la eterna pelea.
el catolicismo, el cristianismo, por Tierra Santa. Por Tierra Santa. Por Tierra Santa. Sí. Y los musulmanes, o sea, en la actualidad, cuando oyes que un musulmán ataque a un cristiano o un católico, si no es por terrorismo. Sí, yo creo que por ahí va referido. Y el terrorismo es inventado por Estados Unidos, entonces yo casi quiero creer que los musulmanes que hacen eso llegan a un acuerdo con algún gobierno y lo ya mantienes a mi familia y voy y me mato con tanta gente. Yo quiero creer que por ahí va el terrorismo. Sería interesante preguntarle a un musulmán, ¿verdad? Oye, sí, ¿por qué no? Yo creo que podríamos tratar de traer a una persona musulmana ¿Y qué piensas? aquí al podcast y preguntarle su opinión. No, que sí, él debe saber, me imagino que sus costumbres, sus creencias, todo eso, me imagino que lo lleven. Y según lo que yo he escuchado también es que muchos políticos europeos no va a tardar mucho para que también los musulmanes empiecen a llegar a América. Porque ahorita ya invadieron toda Europa, Sí. excepto los países del norte, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Finlandia, etc. Pero en los países del sur y centro ya está repleto de musulmanes. Sí. Entonces, según ellos, ya no tardan en Sí, pues llegar a América. aquí porque Estados De hecho, en Unidos. México sí hay, pero Sí. es mínimo. Sí, son contados. pocos, son pocos. De hecho, yo nunca he visto aquí a nadie con un turbante. Es que ya no Creo usan. Creo que soy el único ya no que usa usan. turbante ahorita. Sí, es que Estados Unidos no los deja entrar. Ya ves ahora que entró Obama, que supuestamente hizo una guerra, los corrió todos. Y ahora Donald Trump también acaba de correr otra gran parte. Y ahorita como están los problemas, no creo que los dejen. No los dejan seguir entrar. llegando a Estados Unidos. No los van a seguir dejando Sí, llegar. no creo. Son excusas para no dejarlos entrar. Pues nos quedamos en que Miguel Ángel era homosexual. Y no era un homosexual discreto y educado. Era un homosexual con muchos ademanes, amanerado y muy escandaloso. Y por si fuera poco, tenía muy mal carácter. Pero lo salvaba el hecho de que era él, de que era Miguel Ángel, nada más y nada menos que el creador, que a más de 450 años de sus obras todavía son reconocibles y halagadas por los más grandes artistas de nuestros tiempos. El papa de aquella época fue Giuliano della Rovere, nombre del pontificado Julio II, conocido como el Guerrero. Pasó a la historia del Vaticano por su mal carácter. Ahora imaginemos que a todo mundo se le ponían los nervios de punta cuando este hombre de conocido temperamento y Miguel Ángel se reunían. Sin embargo, y según la historia, ambos eran muy buenos amigos. El Papa era totalmente heterosexual, por lo cual también cuenta la historia oficial que en algunas ocasiones se llegaban a pelear y que obviamente siempre las ganaba el Papa y le dejaba un ojo morado a Miguel Ángel o pues le reventaba la madre, ¿no? En pocas palabras. Pero de ahí en más retomaban su amistad al poco tiempo. Es algo más que la iglesia hasta algunas décadas atrás todavía le daba pena contar. Y yo creo que todavía hasta la fecha, ¿no? Porque no vas a una iglesia y escuchas de Miguel Ángel, no escuchas de las obras de la Capilla Sixtina. No. De hecho, ellos, yo creo que si fuera por ellos se dan el mérito de que ellos hicieron todo. Sí. Yo también creo eso. Se lo adjudican. Se lo adjudican pues de alguna manera u otra y pues no le daban este reconocimiento a un escultor que fue pues, homosexual y se llevaba bien con el Papa. Vamos a pasar al siguiente tema. El término tortura medieval se relaciona con la Santa Inquisición, descrita así por el Papa Inocencio IV, sobre la cual también dijo lo siguiente: si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces la tortura es más apropiada para aquel que rompe las leyes de Dios. ¡Chan, chan, chan! Tómala, chicharrón. Ahí les va de nuevo. Si la tortura
es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre. Es decir, según lo que afirmaba Inocencio IV, que era un papa, es que si tú rompías una ley, un delito, pues la tortura era apropiada para ti. Tu castigo físico era El castigo adecuado. físico era adecuado. Pero no decías. Y si rompías una ley de Dios, es decir, un pecado, o incluso darles dinero, porque ellos eran la iglesia, pues aún más te merecías todavía Ahora sí no era un castigo físico, era una tortura. Era una tortura. Sí, no era como que te hincaban y te ponían a detener libros pesados. Era como lacito en las manos, tu regla. Un reglazo en las manos. No era eso, era desmembramientos, Sí, estamos hablando de algo más, que te echaban más extremo, ¿no? Sí, un carbón en la garganta. De hecho hay mucha maquinaria Sí. en muchos museos de las torturas de la Inquisición. De la Inquisición. Es por eso que la Santa Inquisición se convirtió en la época más oscura de la humanidad y fue liderada nada más y nada menos que por el Vaticano. En la época de la Inquisición, la tortura se estudió, se perfeccionó y hasta era considerada una forma de arte, solo con el fin de hacer pagar pecados a una persona, hacer que confesara algún delito que cometió o simplemente como castigo divino ante alguna fechoría. Algunas de las torturas de aquella época aún se siguen cometiendo por militares de algunos gobiernos, pero en formas más modernas. No está de más decir que si las torturas tuvieran hoy en tiempo copyright, las torturas le pertenecerían al Vaticano, ya que fueron ellos quienes Quienes las inventaron. las inventaron, las patentaron. patentaron, las modernizaron, las estudiaron, perfeccionaron. Aquí la pregunta es, ¿quién daba el veredicto de culpable? Ahorita vamos para allá. Ah, ¿Y a quién se le ocurrieron esas torturas? Entonces, Sí. pues hay unas, ves en el Google las herramientas con las que torturaban a la gente y, o sea, Está bien heavy. O sea, es de gente enferma. es de gente enferma, sí. La verdad. Incluso yo llegué a ver alguna vez creo que es un museo de cera en Europa. Tienen una representación de las torturas de aquellas épocas. Y pues hay una persona acostada, una, digamos, cama totalmente de piedra. Tiene una jaula de metal en la panza y adentro de la jaula hay una rata. Encima de la jaula ponen una antorcha. Las ratas, como empiezan a sufrir el calor, pues por sentido común empiezan a escarbar. Y pues en lo único o sobre lo que podían escarbar era sobre la piel, sobre la panza de esta persona que estaba totalmente amarrada de pies y manos. Y pues imagínate ese tipo de tortura. pero yo creo que estaba peor. La peor que yo he visto es la del toro. Del toro de Creta, Toro de hierro. sí, Sí. que era... Bueno, no sé si sea el de Creta. Si ustedes saben si es el toro de Creta o el toro de hierro, déjenos saber en los comentarios, que era el toro que bufaba, ¿no? Con el calor de la... Si era un toro, te metían adentro, le prendían fuego, que no tenía poquita agua, y hasta que te cocinaras. O sea, te cocinabas vivo, como quien dice, ahí adentro. Es como hacer barbacoa ahora, Sí, pero con una persona. con una persona adentro. Y esa era la Santa Y Inquisición. viva. Sí, es parte de La la... Santa Inquisición. Santa. Ah, ok. Aclarando, ¿va? El siguiente tema va referido a los problemas internos que ha tenido el Vaticano. Si bien el hecho de ser una, pues llamémosla, institución de Dios, ha tenido personajes infames. Martín Lutero no fue el único en poner el grito en el cielo al exponer los engaños que el Vaticano le estaba haciendo al pueblo. Ya sea por sacerdotes que estaban cobrando dinero a la gente para tener acceso al cielo. Esto sí me llegó a mí, sí me tocó escucharlo en algunas historias de personas que piden, yo creo que todavía hasta la fecha. Hay muchos cristianos, Dame- hay muchos videos en YouTube que te venden el cielo,
¿Sí? Sí, ahí O sea, no. dame esta cantidad y... Sí, porque hay un video muy famoso. A ver, lo voy a buscar y a ver si lo podemos poner A ver ahí si en lo podemos Facebook publicar. o ahí en los comentarios. De una señora que pide $200. Entonces llega una persona humilde con $20 y le dice que se retire, que ella Sí. no tiene derecho al cielo por $20. Sí, lo he visto. Es increíble que en estos tiempos todavía pase eso, ¿verdad? Que alguien se Exacto. crea que Ajá, con sí. dinero puedes comprar, o sea, en este caso el cielo, qué absurdo, la verdad. Y sí, o sea, de hecho, dices tú, si no, por ejemplo, vamos a suponer yo que soy ateo, gnóstico, no sé, lo que tú, como tú quieras, perteneces a alguna religión? No, ¿Eres ateo? tampoco. ¿Gnóstico? Yo digo que me voy más a lo gnóstico. Gnóstico, ok. Sí. No creo yo que una persona que da de su diezmo o de su dinero, semana con semana o una vez al año, no importa, tenga más derecho a irse al cielo si comete, digamos, pecados, delitos, que por ejemplo yo que soy ateo y ustedes que son gnósticos y hacen el bien, no Sí. matan, no violan, no raptan, no torturan, no... Casi creo yo que personas como nosotros somos las personas que tendríamos más ganado ir al cielo que alguien que sí comete estos pues delitos o pecados y va a la iglesia pues a limpiar estos pecados cada fin de semana y dar su pues cuota, ¿no? Pagan por sus pecados. Los pecados, Aunque sí creo que hay algo que menciona la Biblia, mas no sé si sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, donde dice que si no eres creyente no tienes derecho al cielo. O sea, si no eres creyente de Dios, Aunque hagan bien. aunque hagas el bien. Ouch. Aunque también estaba que el diezmo del que habla la iglesia es para ayudar a la gente, no a los ricos. Y luego vamos también que, vamos a el tiempo en el que se escribió la Biblia. Sí. ¿Qué diezmo estamos hablando? No creo que sea económico. Sí. Probablemente puede haber sido ganado, tierras. Es a lo que voy. O sea, tú el diezmo lo deberías de dar ayudándole al pobre, al vagabundo, Claro. al mendigo, no dárselo a una persona de poder. Incluso, de hecho, no sé, bueno, en la Biblia no recuerdo haberlo leído, sí leí los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. En las películas no recuerdo, pero Jesús tenía un oficio, era carpintero, ayudaba, ¿no? Con las labores y pues para sostener a su familia, a sus papás. Estaría bien, no sé, a mí se me ocurre que los sacerdotes, pastores y demás líderes pues se metieran a trabajar. Yo sé que se dedican tienen una vocación de sacerdotes y estudian y leen Ajá. y tienen unas escuelas, bla, 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 pero honestamente esto, digámoslo, no deja dinero bien habido, sino que te enseñan a pedir limosna y no sentirte culpable al respecto, Claro. algo así. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estoy igual. Deberían de exigirles un trabajo a ellos también. Claro, claro. Probablemente igual dentro de su misma iglesia, no sé, reparándola o... Sí, ajá, Metiéndole exacto. mano de obra. Sí, 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 porque no creo que un sacerdote, o sea, no creo que sea un ignorante, que no tenga un estudio, debe tener alguna carrera. no, de hecho, hay gente muy Es escuela, inteligente es y muy escuela. preparada Sí. que entran pues a este tipo de estudios, a esta casa para el De hecho, sacerdocio. no puedes ser sacerdote sin antes haber cursado ciertos años de escolaridad. Ajá, sí, por eso Ajá. digo, o sea, igual que contribuyan en su iglesia no nada más con su conocimiento de la Biblia, de la religión, sino también con trabajo, ¿va? Sí. Yo creo que hace falta algo así como un AMLO, como Andrés Manuel López Obrador, pero en la iglesia, que llegara un cabrón y les dijera, oye, ¿sabes que estas bancas de la iglesia están bien jodidas? Vamos a tirarlas todas y pónganse a hacer nuevas. Pero háganlas ustedes. Háganlas ustedes. Váyanse al bosque a cortar madera. No, ya les pediste mucho. De verdad, compré madera y háganlas Bueno, ustedes. cómprenla. Bueno, es que de hecho estaría bien. Recuerda que ya no hay árboles, se están quemando todos. Bueno, es otra obra benéfica. Quitas 5 árboles, siembra 10. Bueno, ¿no? Entonces- Ya les estás pidiendo. Les estoy pidiendo mucho. Déjenme saber en los comentarios si les estoy pidiendo mucho. De hecho, tenía preparado para este capítulo. Anoche estaba viendo un video de Marilyn Manson en los 90s.
Y me gusta mucho el video porque está él parado como en un estrado político con muchos micrófonos y durante una canción empieza pues a deshojar una Biblia, argumentando que pues es un teléfono descompuesto, y por teléfono descompuesto me refiero a lo siguiente: tal vez sí haya unas escrituras sagradas y están en poder del Vaticano, escrituras que escribieron pues profetas de aquellas épocas, Los primeros apóstoles, etcétera, profetas. Pero casi creo que el Vaticano, a su conveniencia, escribió un nuevo libro con cosas un poquito diferentes, Más que nada yo digo que no escribió un nuevo libro. Tiene la Biblia completa y lo dijo, esto no me sirve, no me conviene, lo quito. Claro. Esto tampoco, lo agarro y lo quito. Entonces nomás dejó una parte donde ellos se benefician. Pues Sí. es como igual en la política. Ahí están las constituciones, están las leyes, llega otro, le pone una ley nueva. O sea, en Exacto. aquellos entonces me imagino que fue lo mismo. Sí. Igual alguien a la iglesia le puso, ¿sabes qué? Quítale esto porque no nos conviene, ponle esto, que es lo que nos va a ayudar a seguir jalando más gente. Ajá, totalmente de acuerdo. Y a esto me refiero con teléfono descompuesto. Lo que acabas de decir, que pues le quito esto, le pongo aquí, le quito un poquito porque esto no me conviene. Yo casi creo que pasó siglo con siglo, romano con romano, papa con papa, hasta llegar a un teléfono descompuesto como el que tenemos hoy en día. Y pues esto recae en el hecho de pues que no estamos leyendo una Biblia totalmente cierta, por así decirlo. ¿Sí? Sí. Entonces, De hecho, pónganle el jale. la Biblia de los cristianos y de los católicos es diferente. Yo creo que es un poquito diferente en el... Bueno, yo escuché, no he leído la católica, he leído la cristiana, por así decirlo. Según en la católica se agregaron más libros. Sí. Hay más libros que no son totalmente reconocidos por la iglesia cristiana. Y la última creo es de 1969, por ahí, a la que sí ya no se le ha movido. O sea que todavía en nuestra actualidad todavía se le movió. Tenemos que como 40 años, 50 años que no se le mueve. Deja que llegue un papa más loco y... Uno que no renuncie. Oye, por cierto, ¿por qué habrá renunciado? Yo digo que le dijeron, les explican algunas verdades o algunas... Porque, bueno, ahorita voy a llegar también a ese tema de algunas cosas que algunos papas han visto e incluso lo han narrado abiertamente a las noticias, a ruedas de prensa. ¿Traes aquel que habló con los extraterrestres? Es propuesta, Sí. pero sí. Entonces, ya se me olvidó en qué estaba. Volvamos al tema. Nos quedamos en que Martín Lutero no fue el único en poner el grito en el cielo al exponer los engaños que el Vaticano les estaba haciendo al pueblo, ya sea por sacerdotes que estaban cobrando dinero a la gente para tener acceso al cielo, o por abusos de poder, en algunos casos políticos. Católicos muy afamados por el pueblo como John Wycliffe, sacerdotes como Jan Hus o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que sus pueblos pudieran leer la palabra de Cristo, pues el Vaticano mandó a matar a todos de maneras atroces, solo por el hecho de haber traducido la Biblia al inglés. Pendejos, pues les va a dejar más dinero, va a expandir más el pueblo. Pero no ciertamente. Porque muchas veces, ¿qué tal si lo que le van a poner no les conviene? O no les trae más dinero. Sí, también. No, es que recuerda, tú jalas a la gente con un Dios, pero de hecho yo creo que hay mucha gente que va a la iglesia y no ha leído la Biblia. Yo creo que la mayoría. La mayoría. Entonces, Sí. La mayoría que va a la iglesia va por costumbre. Claro, cultura. entonces si tú lees la Biblia, te puedes separar de la iglesia en vez de unirte a la iglesia. Sí. Entonces, tú al traducirla, te estás quitando mucha gente encima. Incluso hay un pasaje que yo también leí, porque yo soy de los pocos
que leo y no van. Donde hay una persona que Jesús llega a él con Jesús y le dice, ¿sabes qué? No te puedo seguir, no puedo dejar a mis niños con hambre, a mi esposa, dependen mucho de mí, no te puedo seguir, pero sí te creo y sí quiero ir contigo. Y le dice él, ¿sabes qué, carnal? No te agüites, mientras tú partas el pan en tu mesa y lo ofrezcas a nombre mío y de mi Padre Dios, nosotros vamos a estar ahí contigo. Yo casi creo, y partiendo también el hecho de que en las películas se ve cuando Jesús llega tirando negocios que hay dentro de la iglesia y les dice, no hagan negocios en la casa de mi Padre, yo parto de este tema y digo, no es el hecho de que vayas a la iglesia para estar bien con Dios. Puedes estar bien con Dios dentro de tu casa haciendo el bien. Sí. No tienes que ir a un lugar hecho por el hombre, con figuras hechas por el hombre, a dejar el dinero poco Hecho o por el mucho, hombre. hecho por el hombre, que poco o mucho te costó una chinga, y pues dejarlo ahí. ¿Qué piensan ustedes? Igual que tú. O sea, me estás leyendo la mente. Yo no Tienes un don. yo no tiro de mi dinero. Bueno, sí, pero en otras cosas. Es exactamente Gracias. lo mismo, porque no creo que haya necesidad de ir a la iglesia. No en sí a la iglesia como tal, ¿verdad? O sea, ir al templo, Sí. ¿verdad? Porque pues Dios es el creador del universo, como nosotros lo conocemos. O sea, con el simple hecho de pensarlo, no necesitamos ir a... De hecho, ya si analizan la Biblia así concretamente, se supone que cada ser humano es un templo. O sea, cada uno somos un templo, y tú que ya predicando la palabra de Dios o haciendo el bien, ya estás dentro de lo que son las leyes de Dios. Algo tipo budista, Sí, algo así. sí. Buscar tu ser, buscar el bien, sin hacer mal. De hecho, está dentro del... Haz el bien sin mirar a quién. Está dentro del libro apócrifo, creo, de San Judas, que fue descubierto hace poquito. Judas, el que traicionó a Jesús. Sí. De hecho, está muy interesante. Judas era Iscariote. Judas Iscariote. Que Sí. dicen que lo traicionó. Bueno, también ese es otro, yo creo que otro tema muy bueno, porque hay mucha gente que dice, te vas a ir al infierno como Judas, pero yo no creo que Judas esté en el infierno, No, es porque, imposible. porque ya estaba descrito y No, escrito, escrito. predecido y por profetas de que un pobre cabrón iba a traicionar a Jesús. Si Creo no, que no hubiera debe- pasado lo que Si no, no pasó. hubiera pasado lo que pasó. Esta persona, Judas, creo que es una de las personas más importantes de la historia, Sí. ¿verdad? Debe estar... Un parte Hubiera sentido, si él hubiera tenido la conciencia de lo que iba a hacer, hubiera estado orgulloso. Sí. ¿Sí? De hecho, en el libro de ese apócrifo lo menciona, se le acerca a Jesús y le dice que él ya tiene un futuro, ya tiene una vida escrita, que después de que él muera, él va a venir por él y se lo va a llevar al cielo. Pues que ya debe estar. Si existe un lugar donde, ¿verdad? Está, Sí. en este caso Jesús, ¿verdad? Que es el que estamos hablando, debe estar con él, Sí, sí. ¿verdad? Porque pues es un papel importantísimo en la historia de Sí, Jesús. totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es bien importante y pues bueno, mucha gente por el hecho de que lo acusó ignorantemente, como dices tú, mucha gente va a la iglesia pero no la lee. Mucha gente ignorantemente pues juzga lo que ven, y es que de hecho también en las películas lo pintan como alguien malo, Sí. y pues él únicamente hizo lo que ya estaba profetizado. Sí. No, es que Hizo lo que Dios le dijo. No, es que si lo miras desde ese punto de vista, sí. O sea, es una persona mala, ¿por qué? Porque está poniéndolo... No, pero es que si no él... Estaba escrito. Sí, pero él no sabía. Sí, Claro, es lo que mucha gente no Es sabe. inconsciente, o sea, Independientemente si él no lo traiciona, no lo matan, y a lo mejor estuviera vivo en nuestros tiempos. probablemente. O por 4 pesos más lo hubiera traicionado Pedro, porque lo negó 3 veces. Porque no le dice nada, ¿verdad? Y porque a Pedro no le dice nada. No son cabrones. Cargados. Cargados con el pobre Judas. Entonces, por eso si tú traduces la Biblia y la gente la lee, yo digo que a lo mejor pierdes negocio en vez de ganar.
Sí. Aunque hoy en día estamos como antes, ya no nos gusta leer, Que no. malamente. Sí, malamente, porque habemos pocos que sí leemos, pero malamente. Voy a hacer una pausa. Si les pregunto cuáles han sido los peores temas más recientes y de escándalo que hayan salido en las noticias en los últimos tiempos, la mayoría va a contestar que los casos de pedofilia. Pero el tema que se va a contar a continuación es muy probable que la mayoría no lo hayan escuchado. Es un poco raro imaginar por qué un seguidor de Dios, una monja, un sacerdote de la época medieval estarían interesados en ver quemar a una persona viva acusada de brujería. Es algo atroz, pero se deja pensando en el hecho de una persona que posiblemente estuviera haciendo algún tipo de ritual satánico, y es algo reprobable. Que era uno de los puntos que tocabas tú ahorita, que te dije ahorita vamos para allá. Pero por mucho, creo que está peor querer ver a una persona arder hasta la muerte. Pues da el caso de que la Inquisición española buscaba hasta por debajo de las piedras personas a quienes acusar de herejía, incluso si no había pruebas, incluso sin fundamentos con testigos, incluso por el hecho de sospecha, que frecuentemente eran solo chismes de alguien que les caía mal. Esto va por el lado de que la Santa Inquisición española era una microeconomía. Fiscales, verdugos, prisiones y todo su personal, y también los sacerdotes que eran los jueces. Si nos ponemos a pensarlo bien, era algo grotesco, que está muy lejos de buscar en realidad la herejía en la gente. Pongamos en perspectiva un poco. Imagínense gente llevada a las distintas cámaras y máquinas de tortura, llenas de sangre y cadáveres. Estas personas que pasaron por esto y fueron llevadas llorando, gritando, pataleando, ante un pecado o una acusación que ellos sabían que no habían cometido, dejando atrás a sus familiares y demás seres queridos. Incluso el Vaticano sabía que el 99% de estas personas era inocente, por lo que el Vaticano pagaba a sus empleados. Era pues una manera de trabajo, un oficio bien pagado y auspiciado por el Vaticano. En pocas palabras, era un trabajo sustentable como hoy en día. Te pagaban por llevar herejes, personas que pues practicaban rituales satánicos y demás, y pues tú llevabas al primero que te decían, ¿no? Por un chisme, porque te señalaban a alguien con el dedo. De hecho, eso pasó no en nuestra época, pero pasó en los 40s. No sé si traigas algo, pero No. El Vaticano hizo un gran aporte a Adolfo Hitler. Si no hubiera Adolfo Hitler llegado donde llegó. Estaba patrocinado en parte por el Vaticano. ¿Aporte económico? En lo que gustes. De todo, De todo, propaganda. Hasta le daba, yo creo que le prestaba gente, porque está escrito de que Hitler siempre tuvo contacto con la Iglesia Católica. Era una unión para tratar de acabar con los judíos, que es la competencia de lo que hablábamos al principio, entre católicos y cristianos. ¿Sí? Oye, buena teoría. Bueno, no es teoría. ¿no es teoría? ¿Es un hecho? Es un hecho. Digo, es buena teoría porque no había escuchado nunca eso. No, yo tampoco nunca había escuchado. Hasta ahorita ando acá. Sí, te digo, sí, sí. yo tengo tenía una foto en mi perfil de Facebook. Ajá. Donde Benedicto XVI, bueno, antes de ser Benedicto XVI, Ajá. cuando era cardenal, está saludando a Adolfo Hitler como haciendo un trato. Entonces, Ok. de hecho, estaba De leyendo, hecho, Benedicto XVI era soldado, ¿no? sí, Sí, Fue ¿fue soldado? es soldado pero romano.
Entonces, aquí hay algo de historia donde dice el Papa Pío según XII y los nazis. Entonces es un hecho verídico que Adolfo Hitler tenía trato con el Vaticano para poder acabar con los judíos. Y fíjate que sí tiene mucho sentido por el hecho de que pues la versión oficial o lo que se lee en los libros es que pues también los católicos fueron retirados totalmente de Europa. Sí. Y que fueron, ¿cómo se puede decir? Exiliados. Sí. De Europa por sus creencias, pues para verse también como unas víctimas y no como ayudantes de Santa. De parte, ya, acuérdate de lo que hizo España. España dijo, si no me tocas, yo no te toco. Y le dio paso libre a Adolfo Hitler. Porque fueron neutrales en la Segunda Guerra. Estaba Francisco Franco, si no me equivoco. Sí, pero o sea, hablando ya de una guerra mundial y una invasión, ¿tú crees que si Alemania hubiera llegado a conquistar el mundo, le hubiera dicho a España, no, pues eres neutral, no te va a tocar? No, creo que no. No. O sea, ahí había algún trato. Sí, ya había algo ahí. Sí. Sí, eso se habla antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pues este tipo de mafia de la que les platiqué ahorita, de que pues simplemente por el hecho de seguir generando dinero y cobrarle al Vaticano pues esos salarios, oye, güey, no tengo trabajo, vente a trabajar al Vaticano, güey. ¿Quién te cae mal? No, pues ese güey que está ahí, mira, me está viendo feo, tráetelo, güey, di que cree en el diablo y ahorita te haces una pinche lana. Güey, qué chingón. ¿No? Y así. Lo malo es que si tú eras el acusado. Espérate, Sí. que tú crees que no pasa en este tiempo también. Yo creo que sí, Sí, yo creo que sí. Y por eso se han dado muchos casos de injusticia, sobre todo en países de tercer mundo, Ajá. de que únicamente, ¿sabes qué? Tenemos que tapar este hecho, vamos a chingar a alguien. Me cae mal este güey. Tras él, lo encerramos y va a pasar en las noticias. Así. Ujú. Entonces yo creo que sí, todavía en la actualidad se siguen dando este tipo de hechos. Ok, vamos a cerrar este capítulo brevemente con otros 4 temas que no investigué del todo, pero están ahí todavía palpables Para una segunda parte. para una segunda parte. Déjenos en la caja de comentarios. Quiero aprovechar para darle las gracias a Carlos Nafarrete. No, Farrete. Déjanos saber cómo te apellidas, Carlos. No recordamos. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, suscribirte y darle like siempre y pues estar ahí. Siempre comenta. Siempre comenta y Tenemos tu tema en cuenta. sí, yo creo que estaría bueno ya empezar. Bueno, vamos a empezar con Carlos porque es el que más nos ha comentado y se ha comunicado con nosotros. Vamos a hacerle el primer obsequio, el primer regalo. ¿Sí? ¿Te parece bien que un pop collection? Pues sí. O que Un nos cómic diga- o una película. Carlos, déjanos en la caja de comentarios qué te gustaría recibir. Tienes 3 sopas, que es un cómic, un pop collection o una película. Una La película O la película. o una entrada Sí, o 2 una entradas al película, cine una para que película. vayas con tu novia o tu novio, no sé. Es casado. O con un sacerdote. Es casado, el vato. A quien tú quieras invitar, Carlos, no hay problema. Déjanos saber en la caja de comentarios qué te gustaría recibir y pues te agradecemos mucho que nos estés siguiendo capítulo tras capítulo. Y pues los 4 temas que no investigué del todo y se quedan para un segundo capítulo, si la gente así lo quiere y lo permiten o se ve muy hater, no sé, a lo mejor vamos a agarrar a muchos Vamos a agarrar dislikes. muchos dislikes de gente que no le gusta es que sabes que muchas de las veces a nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan nuestras verdades, nos incomoda, nos enojamos. No me toquen ahí con el dedo porque esa llaga. Lo que es tema político y religioso siempre. Tema siempre, político y religioso. Siempre va a ser incómodo para mucha gente. La mayoría. Se lo toma muy personal. Se lo toman muy personal. El primero de estos 4 temas que vamos a dejar para un capítulo posterior, incluso si nos quiere acompañar Hugo, lo podemos dejar. Si no, podemos dejar otro capítulo para Hugo de un tema totalmente distinto, como tú quieras, Hugo.
El caso número 1 serían los casos de pedofilia que empezaron a enervarse o a tomar auge, no sé cómo se diga, desde los 90s, por ahí del 91, 92, hasta la fecha. Todavía no sacian esa sed de pues carne malavida, carne fresca. Y ahorita están más descarados. Sí. Se están destapando muchas cosas dentro del... Es que yo creo que está mal ese hecho de que les prohíban tener esposa. Casi creo que, e incluso se manejan algunos temas de que también Jesús tuvo esposa. Entonces yo creo que está mal que les quiten tener una mujer. Claro, eso es ya no ser un... Es natural. Humano, ¿no? O Claro. sea, es la naturaleza. Claro. Pero bueno. Es natural que tengas a tu esposa o Tu esposo. tu esposa. El tema número 2 es la pornografía que se descubrió por hackers. No sé si han escuchado ustedes de los Wikileaks. Son estos hackers que se meten pues desde personajes políticos, religiosos, economistas como Bill Gates, gobiernos, armamento, etcétera, famosos, filtran fotografías, noticias, redes, de todo. Se metieron algunas computadoras de sacerdotes del Vaticano, y no el hecho de que solo estuvieran viendo pornografía. O sea, el tema de la pornografía en el Vaticano es que incluso estaban involucrados. Es que ellos la hacían. Ellos hacían o sea, ellos estaban dentro de los filmes. O sea, estamos hablando de sacerdotes, arzobispos, teniendo relaciones, pues de todo, ¿no? Homosexuales, heterosexuales, de hecho, con niños. La pedofilia viene desde, yo creo que tercer, cuarto papa ya había empezado con mañas. Yo creo que los primeros no, tal vez porque se apegaban mucho a lo que decía la Biblia, pero ya más para adelante yo creo que ya de ahí empezaron a hacer lo que quisieron. Descararse, ¿no? Sí, y yo creo que estuvo muy mal esa pues propuesta inicial de prohibir mujeres pues dentro de sus relaciones. De hecho, los primeros apóstoles pues tenían esposas. Sí, Los 12 apóstoles tenían esposas. casi creo que también Jesús. Yo creo que lo más probable es que sí. Y casi creo Es que que era un humano, o sea, Sí, él no. no, aparte de su divinidad, no dejaría de ser humano. Claro. Yo también he dicho, yo pienso que a qué sacerdote, ¿verdad?, no le va a llamar la atención a una mujer. O sea, Claro. como tenemos ser humano, ¿verdad?, para no sentir nada. Sí. Nada. La verdad, no creo que, como dices tú, ¿verdad?, no creo, ¿por qué no les permiten tener una mujer ahí? no dejamos de ser Creo de que carne y hueso. Dejaría de pasar mucho eso de los abusos, todo eso, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que no los dejan, pero que ahí Bueno, sí la o tienen. sea, no los dejan, entre comillas, No, ¿verdad?, no lo hacen para público. ajá, exactamente, o sea, lo que me O a refiero. lo mejor no. Porque hay muchos chismes. Hay muchos chismes. ¿De que no quieren? No, de que muchos padres tienen esposa. O sea, regularmente tienen una monja de sirvienta. Regularmente se oye que tienen relaciones sexuales. Es la que les ayuda Sí. a recoger la mesa, digámoslo así, No, la ropa. a lavar la ropa, a planchar. No, es que sí, hay muchos casos. Hay muchos casos. Sobre todo en los ranchos. Y en las ciudades. No, ahí hay niños. Ahí hay niños, desafortunadamente. El tercer tema que dejo para un capítulo posterior es el contacto extraterrestre que dijeron clérigos del Vaticano haber tenido en los 90s. Vi 3 videos oficiales, dos con Jaime Maussan, y el tercero era una entrevista totalmente abierta a sacerdotes, clérigos, arzobispos, como tú le quieras llamar, del Vaticano, hablando abiertamente en entrevistas para cadena nacional de contacto extraterrestre. De hecho, que está el Papa, hay que investigarlo. Ajá. Él tiene una entrevista con un extraterrestre. Como en el 92, algo así. No, es más viejo. ¿Es más viejo? Sí, no, yo pensé que lo traías, pero no. Se me hace que es otro papa. Sí, es mucho más viejo, porque él todavía no había tele, no había nada. Entonces, él estaba el sacerdote, el arzobispo, y el arzobispo es el que cuenta que el papa, y el papa de misma voz, baja una nave y se pone a platicar con el extraterrestre.
Sí. Sí. Por ahí va el tema. ¿Habías escuchado tú, Hugo, Que comentas con Jaime Maussan, sí. Sí. Jaime Maussan, sí, y pues también es más interesante que tengan un observatorio, ¿verdad? Como ¿Para qué lo pueden querer? Sí. podrías necesitar tú como iglesia un observatorio, ¿para qué quieres ver las estrellas? Porque en vez de darle de comer a niños con hambre, Ándale, exactamente. mandan a construir un telescopio de millones de dólares. Millones. El cuarto tema, para el que se queda como propuesta de un posterior capítulo, el super telescopio que el Vaticano mandó a hacer hace aproximadamente 10 años, estamos hablando del 2010 más o menos, para observar obviamente el universo. Y pues una reseña pues un poquito diferente o exclusiva de este tema es que a ese telescopio que costó millones de dólares, De hecho, creo que se lo renta la NASA. algo así, por ahí va. Sí. Sí, está muy pago, Sí. ¿no? Un mineral. Es el mejor del mundo hasta la fecha. Ajá. Entonces, cuando la NASA quiere buscar algo en específico, va y se lo pide al Vaticano. Y lo raro, una reseña rara de este telescopio es como el Vaticano pues le puso un nombre, le puso un apodo a este telescopio que mandaron a hacer o que están pagando. El telescopio se llama Lucifer. Paradójicamente, Qué casualidad. qué casualidad que la ramera que menciona la Biblia le haya puesto a un artefacto de nombre que está buscando vida en otros planetas o contacto, Lucifer, Sí. Raro sabiendo que es lo opuesto a lo que. sabiendo que es lo opuesto a sus creencias. Sí, a lo Está que. interesante eso. Bastante interesante. Yo pensé que traías el de viaje en el tiempo. No, el de... Sí. Ese programa está más interesante. Sí. O incluso nos pueden dejar saber en la Pues caja de no podemos comentarios. meter un pequeño. Sí, una reseña. No creo que haya mucho aparte del Papa que hizo una máquina para ver en el pasado, que Ok. tienen una foto de Jesucristo. O sea, de hecho Sí. ha tomado mucho auge hoy en día. Sí, es un libro. Nació en base a un libro y ya después se hicieron imágenes y Sí, porque se supone que el padre fotografió. también escribió todo lo que él hacía. Era un padre científico. Área 52, esta fue la historia del día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Antes de irnos, les recordamos que posteriormente estaremos regalando artículos tales como Pop Collection, algunos cómics, camisetas posteriormente, tickets para el cine y demás cosas que vamos a estar preparando para ustedes. ¿Tickets? Órale. ¿Para el cine? Sí, entradas, boletos, no sé cómo se diga. Se entendió. ¿Se entendió? Es que bueno, de hecho cuando entras al cine, creo que en Estados Unidos decía tickets. Sí, en Estados Unidos sí. Aquí no, Aquí son boletos. aquí son boletos. Sí. Perdón, mi pochismo. Es que estamos en frontera, entonces la frontera está llena de pochismos. Para que puedas recibir estos obsequios es muy sencillo. Solo tienes que suscribirte y ver nuestros capítulos completos. Nuestra primera meta es de 1000 suscriptores. No olvides también darle like, dejar tu comentario y compartir nuestros videos para que la comunidad de Área 52 siga creciendo. Déjanos saber qué temas te gustaría que tocáramos en este podcast. Puede ser de tu artista favorito, de algún asesino en serie, ovnis o de monstruos. Tú dinos. Búscanos en nuestras redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en la parte de La abajo. parte de abajo. Ahí donde está señalando Israel. Por el momento no tenemos más redes sociales más que Gmail, Facebook, YouTube. Y yo creo que es todo. Y pues queremos crecer tanto como ustedes nos lo permitan. Estamos trabajando en una página. Estamos trabajando en una página de internet. de internet para que también pues ahí puedan ver material adicional como videos completos o investigación de estos temas que estamos tocando. No vamos a poner videos de pedofilia en este tema. Estamos buscando patrocinadores, algún negocio que se quiera dar a conocer a través de este medio. Puede ser algún músico y te gustaría pues hablar aquí de algún tema. Puede ser algún tatuador,
También te puedes dar a conocer aquí. A lo mejor eres tatuador en Facebook, pero no tienes esos likes o esa gente que vaya a tu negocio, y pues puedes venir a compartir. Nos podemos repartir, ¿no? Likes. Nos podemos repartir los suscriptores, la gente que nos sigue. No sé, también puede entrar alguna licorería. No es para mi beneficio, es meramente por marketing. O simplemente algún otro youtuber que nos eche la mano. Si eres explorador urbano, que no traigas malas vibras ni fantasmas aquí a la casa, eres bienvenido. O haces reseñas de comida, etcétera. No sé si tengan algo más que agregar por el momento. No, pues es todo. Muchas gracias por la invitación. Me sentí muy a gusto y espero que no sea la última. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos en este episodio, Israel. No, estuvo interesante. Deja la puerta abierta. Sí, para más temas. Para más. Todavía tiene el Vaticano mucha tela de qué cortar. Muchísima. Sin más por el momento, nos despedimos y pues hasta el próximo capítulo de Área 52. Gracias. Zombies y vampiros escaparon del lugar. Asesinos en serie nos lograron atrapar. Área 52. Hombres lobo y momias no podrán correr. La Llorona y marcianos llegaron con nos. Casos extraños y desfigurados.